Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted requiere saber. Hoy el Ciudadano TV cumple su primer año de vida, una nueva propuesta que nació con el ánimo de cubrir un espacio de información concreta sobre las acciones del Gobierno central, pero también responder a la demanda de la ciudadanía por conocer en detalle qué programas, planes o proyectos tiene el régimen para su beneficio. Por eso compartimos con ustedes esta inmensa felicidad. Para la edición número 52 del Ciudadano TV, revisaremos el llamado de las autoridades energéticas volvieron a hacer para que la ciudadanía ahorre energía eléctrica, a pesar que la dotación de la misma se mantiene normal y vistas las circunstancias en las que se encuentra la hidrología de Paute y el estiaje que soporta el país desde mediados de septiembre del año pasado. También les hablaremos del proceso de vacunación de más de 1 millón de personas que forman parte de los grupos de riesgo que deben recibir la vacuna contra la gripe AH1N1, tal como lo determina la Organización Mundial de la Salud. Conocerán además detalles de la nueva cédula de identidad que desde este 1 de abril empezó a entregarse en las unidades del registro civil, a fin de mejorar los niveles de seguridad por medio de la incorporación de tecnología de punta. Finalmente, Marco Antonio Bravo entrevista al director del INEC sobre el próximo censo económico y poblacional, así como al alcalde de Nueva Loja, Jofre Poma, quien nos habla de las acciones que impulsa para cambiar la exagerada percepción de inseguridad que pesa sobre esa urbe, y los planes para proyectarla como otro polo de desarrollo turístico en la Amazonía, pese a estar en la frontera norte. Arrancamos de inmediato entonces con la información. Si bien las denominadas energías alternativas garantizan el suministro eléctrico para todo el país, las autoridades del Ministerio de Electricidad hicieron un llamado a la ciudadanía para que mantengan hábitos de ahorro a fin de mejorar la situación que por el momento está bajo control. Con un caudal en Paute de 50 metros cúbicos por segundo, una estación invernal que tarda en llegar y un incremento de la demanda de energía del 7%, es preciso adoptar varias medidas fundamentales para que la situación mejore en el futuro. Yoconda Loor con los detalles. El estiaje continúa. Así lo dio a conocer esta semana el ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano. Durante los meses de marzo de cada año, el caudal de la represa de Paute registra un promedio de 100 metros cúbicos por segundo. Este año, las cifras fueron alarmantes. En términos históricos, durante los últimos 45 años, en general nosotros hemos tenido en el mes de marzo un caudal del orden de 100 metros cúbicos sobre segundo, y en este instante estamos teniendo 50, es decir, la mitad, que es algo inusitado. Sin embargo de ello, el ministro de Electricidad confirmó que gracias a algunas alternativas planteadas por esa secretaría, como la producción de energía térmica y eólica incorporadas al Sistema Nacional Interconectado, y a que la represa Daule Peripa ha incorporado su producción en al menos un 200%, el suministro está llegando con normalidad a todos los hogares ecuatorianos. Es que hemos maximizado nuevamente la producción térmica y que la producción térmica en este instante está en el 60%, mientras tanto que el hidráulico está a 35%. Esto hace que, por efecto de que la energía térmica es mucho más costosa que la hídrica, esto le esté costando mucho al país. Calahorrano confirmó que en el último mes el consumo de energía a nivel nacional aumentó en un 7%, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a reducir el consumo, recordando medidas simples recomendadas por el gobierno en noviembre del año pasado, tales como utilizar focos ahorradores, apagar las luces encendidas innecesariamente, desconectar los electrodomésticos que no estén siendo utilizados y evitar lavar, secar o planchar en horarios picos, es decir, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Prácticas que ayudarán a su bolsillo y al país. En Quito, Yoconda Loor, El Ciudadano TV. Casi 1 millón de dosis de vacuna AH1N1 fueron distribuidas en todo el país, previo al inicio esta semana de la campaña gratuita de prevención a los grupos de riesgo, a fin de prevenir complicaciones y la muerte por causa de la influenza. Según las autoridades de salud, los enfermos crónicos o pacientes en riesgo y las embarazadas deben acercarse a cualquier establecimiento de la red pública de salud para recibir la dosis que lo protegerá de por vida. Respire un poquito.
La vacuna contra la influenza H1N1 empezó a aplicarse a grupos vulnerables del país. El cronograma de vacunación empezó el lunes 29 de marzo con los empleados de los centros de salud pública a nivel nacional. Es el recurso humano de salud de todas las instituciones públicas, absolutamente todas las del sector público y también de los privados que cuenten con servicios de terapia intensiva. Desde el próximo martes, 6 de abril, la dosis de inmunidad llegará a otros grupos vulnerables de la sociedad, escogidos tras un estudio realizado por profesionales del Ministerio de Salud, IES, Solca, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los grupos que se determinaron de riesgo son pacientes con problemas respiratorios como pulmonía, asma o tuberculosis, pacientes con problemas cardíacos como cardiopatía congénita, insuficiencia cardíaca o hipertensión, pacientes con enfermedades metabólicas como diabetes, insuficiencia renal o fibrosis quística, pacientes con enfermedades inmunológicas como VIH o hemoglobinopatía, pacientes con enfermedades degenerativas como cáncer, excepto aquellos que estén o hayan estado en tratamiento los últimos 3 meses, y las mujeres embarazadas en cualquier etapa de gestación. Existen 2 tipos de vacuna. Una es la denominada con adyuvante y la otra es la sin adyuvante. La con adyuvante está formada o elaborada con antígenos de superficie, no tiene virus. En cambio, la sin adyuvante tiene el virus. La con adyuvante es específicamente para los niños de 6 meses a 4 años, pero puede también utilizarse en el resto de grupos de edad, a excepción de las embarazadas. A las embarazadas debemos ponerles la vacuna sin adyuvante. Los ecuatorianos que se consideren dentro del grupo de riesgo deben acercarse a cualquier establecimiento de la red pública del Ministerio de Salud, IES, Fuerzas Armadas, Junta de Beneficencia, Policía Nacional, Solca y municipios en todo el país, para que un médico evalúe su condición y los registre para la vacunación. En este momento le entregarán un formulario con el que deben acudir a los centros y subcentros de salud pública del Ministerio de Salud, donde le indicarán la fecha en la que debe acercarse a la vacunación, que empieza el próximo 6 de abril, exclusivamente en las unidades de salud pública. Los enfermos crónicos se deben vacunar en su totalidad en el primer mes y durante todo el año las mujeres embarazadas. Yo tengo vacuna el 9 de abril porque soy embarazada. ¿Qué proceso tuvo que realizar usted para vacunar? No, hacerme atender aquí, todo gratuito, igual la vacuna me llamaron, me dieron una fecha. Los pacientes de los diversos centros de salud apoyan la gestión del gobierno. Muy interesante porque se debe empezar por las personas más vulnerables, que son los ancianos y los niños, las mujeres embarazadas. Me parece excelente porque cada día hay más contaminados y no nos hacen saber, entonces debería haber la vacuna para todas las personas. Que así haya atención para todos, ¿no? Y está muy atendido también, muy bueno. Aunque aún hay personas que no conocen de la vacuna. No mucho, solo que le dan a ciertas personas, las del bono y eso, pero no conozco mucho. Que la vacuna sí, contra la gripe, todo eso que viene, y siempre me he hecho vacunar y siempre hemos estado en la vacuna. Para toda enfermedad, a veces viene a vacunar gratis, nos estamos en la vacuna nosotros. La vacuna proviene de Inglaterra y Alemania. Es producida con partículas de virus inactivos sin capacidad de reproducirse en el organismo. A Ecuador llegaron 1.199.020 dosis, que serán aplicadas de manera gratuita a los adultos en el brazo y a los niños en el muslo. Le puede dar un poquito de fiebre, se puede poner un poquito rojo el bracito, le puede doler, eso dura unos 2 días, ¿no? La influenza H1N1 es una enfermedad respiratoria de origen viral y de rápida propagación, muy parecida a la gripe común. En Ecuador, hasta febrero del 2010, se reportaron 3.223 casos confirmados con el virus y 120 personas murieron con la enfermedad. A nivel mundial, las pérdidas humanas llegaron a 15.292 hasta el mes de febrero, por lo que la Organización Mundial de la Salud mantiene la alarma en etapa 6, considerada pandemia. La vacuna es una sola vez, le da inmunidad, es decir, protección permanente. No debe volver a vacunarse. Actúa creándole defensas, produciendo anticuerpos, defensas para si es que ingresara el virus, ya tiene defensas y no le da la enfermedad. El Ministerio de Salud hace un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención e higiene, como lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacteriano,
no asistir a actividades en sitios o locales cerrados si presenta algún síntoma sospechoso de gripe, cubrirse la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar, costumbres indispensables para prevenir la enfermedad y evitar su propagación. Yoconda Lor, El Ciudadano TV. Este año se realizará a nivel nacional un nuevo censo de población y vivienda, el mismo que permitirá conocer la realidad demográfica y socioeconómica del país. Tras el corte, Marco Antonio Bravo entrevista al director del INEC, Byron Villasís. Siga con nosotros, esto es El Ciudadano TV. Después de 10 años, el Ecuador va a realizar el censo de población y vivienda y después de 30 años, el censo económico. El primero, es decir, de población y vivienda, se va a realizar el 28 de noviembre, mientras que el económico en los meses de septiembre y octubre del año 2010. Este es el tema central del diálogo que vamos a mantener en los próximos minutos con Byron Villasís. Él es el director del INEC. Bienvenido a Ciudadano TV. ¿En qué circunstancias se va a realizar este censo, que es tan importante, y cuáles son los objetivos básicos del mismo? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días con todos. En efecto, el censo se lo realiza después de 10 años, el censo de población y vivienda. Es un proceso tradicional en el cual cuantificamos la cantidad de ecuatorianos que habitan en el país. Se recogen características de la vivienda, de la educación, de la estructura de las edades de la población y básicamente lo que buscamos es actualizar la información que se contaba en el 2001. ¿Habrá muchas variantes? Hay hipótesis de que el Ecuador ha cambiado en cuanto a su estructura de edad. En el 2001 la gran cantidad de ecuatorianos era menor a 40 años. Evidentemente eso debe haber cambiado en el momento. Eso tiene muchas implicaciones en términos de política pública, tiene implicaciones en términos de seguridad social, de cuestiones de mercado laboral, que evidentemente hay que recoger esa información para tomar decisiones. ¿Y en cuanto a la provisión de servicios del Estado, habrá cambios? Hay que identificar cuál es la cobertura de servicios básicos y esencialmente lo que sirve el censo es para identificar esas coberturas, cuán amplias son, cómo se han reducido los déficits, cómo han aumentado o se han reducido las necesidades básicas insatisfechas y tomar decisiones a partir de esa información. Porque va de la mano, entiendo yo, con todo este cambio estructural que está viviendo el país. Ahora, el censo económico que se realiza después de 30 años y que recordemos a nuestros televidentes se va a desarrollar en los meses de septiembre y octubre del año 2010. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, es un censo distinto al poblacional. En el poblacional nosotros recordamos que hace 10 años nos visita un estudiante a la casa, recoge una información por unos 15, 20 minutos. En el censo económico no. Ahí nosotros visitamos los negocios comerciales, los establecimientos de negocios de todo el país. No se visita. ¿Todo tipo de negocios? Todo tipo de negocios, desde el más pequeño hasta las grandes corporaciones van a ser visitadas. ¿Tiendas, empresas? Desde la tienda más pequeña, un pequeño negocio que exista entre dos ciudades en una carretera, hasta una empresa que tenga distintos locales a nivel nacional, ¿no? Entonces, la intención es hacer un barrido de todas las empresas para tener un mapa actualizado de la situación económica del Ecuador. ¿Hay la posibilidad de que algún negocio se quede fuera? Bueno, en general el universo son todas aquellas ciudades que tengan más de 2.000 habitantes, ¿no? Hay algunas ciudades evidentemente que tienen menos de 2.000 habitantes, pero la gran mayoría del Ecuador está enmarcado en este universo. Recordemos que el censo del 2001, que fue el último de población y vivienda, se realizó y los resultados se entregaron el 2004, 3 años y medio después. ¿Cuál es la perspectiva para esta vez? Bueno, hay cambios muy interesantes en términos de tecnología, de oportunidad y de calidad de la información. En esta ocasión, la gran totalidad de la información se va a entregar a los 6 meses. Como tú bien mencionas, en el 2001, cierta información inclusive se entregó en el 2004. Indicadores, publicaciones impresas recién llegaron en el 2004. ¿De qué te sirve la información 4 años después de levantar una información, 3 años y medio? Entonces, lo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en este sentido es en el de incorporar tecnología para que podamos tener procesada la información mucho más rápido y no esperar 4 años, sino ¿Era cuestión tener de tecnología entonces?
Exactamente, ya no va a haber digitación manual. Eso nos ahorra tiempo y aparte nos elimina los errores humanos. Vamos a utilizar escáneres, eso nos va a permitir tener la información, como te menciono, a los 6 meses y adicionalmente eliminar el gran problema que a veces digitando manualmente tú puedes encontrarte con errores humanos. Y también hay un ranking en cuanto tiene que ver al costo mismo de la realización de este censo. Quisiera que lo ubiquemos con relación a otros países de América Latina y cuál sería el monto de esta inversión que va a hacer el gobierno ecuatoriano. Por supuesto, el censo ecuatoriano, el de población, es el segundo más eficiente, el segundo más barato a nivel latinoamericano. Tiene un costo de $3.09. ¿Cómo se miden los costos? Bueno, se hace simplemente una división del monto total del costo del operativo para el número de habitantes, porque obviamente no se puede comparar entre países porque unos países tienen más población que otros. Entonces, al hacer esa división, Ecuador resulta tener el segundo censo más barato. ¿Cuál es el primero? El primero es Colombia. Colombia ha tenido un censo que, bueno, tiene sus particularidades del censo colombiano porque unieron varios censos en el mismo momento, ¿no? Censo agropecuario, censo poblacional, y eso obviamente les ayudó a generar ahorros y economías de escala. Sin embargo, a nosotros tener el segundo censo más barato y tener un censo tradicional, de hecho, también llama la atención a nivel internacional por su calidad, por la rapidez, pero algo lo más importante, porque la información que se genera ahí es para la toma de decisiones públicas, ¿no? Eso es algo muy importante que como gobierno se ha demostrado, tomar decisiones en base a información cuantitativa, en base a información objetiva para mejores decisiones. Es decir, que no serán unos resultados para una planificación que pueda hacerse para los siguientes años, sino para toma de decisiones inmediatas y urgentes. Claro, porque no solamente puedes planificar el futuro, sino evaluar cuán efectivas y eficientes han sido las políticas que se han aplicado hasta ahora. Tienes un mapa de ese estilo de aquí hacia el 2001, entonces es necesario refrescar la información de población, es necesario refrescar la información económica, que no la tenemos sino desde 1979. Es muy fácil darse cuenta para los ecuatorianos que el país ha cambiado en estos 30 años. Necesitamos de forma urgente un censo económico que nos ayude a identificar cómo estamos y cómo estamos aplicando las políticas y obviamente ajustarlas al futuro. Y vamos a hacer una evaluación que es súper importante para el país, porque recordemos que en el 79 estábamos justamente ingresando a la democracia. Después de 30 años, ¿cuánto ha cambiado el país en época de democracia? Exactamente. Hay políticas, hay temas del mercado laboral. Mira, la gran discusión que se tiene ahora, como tú conoces, es el tema de cuánto cambió el Ecuador antes y después de la dolarización. Ni siquiera esa información tenemos. Tenemos información de 1979, cuando la economía del Ecuador era mucho más primaria a lo que tenemos ahora. Han evolucionado de forma cualitativa y enorme el tema tecnológico, el tema de servicios, el tema industrial. Entonces es necesario contar con esa información. Solo para que tengamos una idea de lo importante y lo valorado que son estas estadísticas en otros países, hay países que realizan censos económicos cada 5 años. Ecuador lo vuelve a hacer a los 30 años. Eso nos da una pauta de cuán importante vuelve a ser la información, la planificación y la toma de decisiones objetiva en este gobierno. Ahora, es importante saber el registro masivo para cuántas personas, porque hablamos de que Ecuador tiene 13 millones, otros dicen 14 millones. ¿Cuántos mismos somos los ecuatorianos? Sí, bueno, de acuerdo a las estimaciones oficiales, ahora ya rebasamos el valor de los 14 millones. En realidad estamos entre los 14 millones 100 mil ecuatorianos. Evidentemente son proyecciones en base a lo que se realizó de la información del censo del 2001 y la mejor herramienta para saber el número exacto va a ser lo que cuantifiquemos en noviembre de este año. En pocas palabras, y antes de ir al tema logístico, se va a obtener no solamente información coyuntural, sino brindar información estructurada y actualizada. Sí, eso es una diferencia importantísima de un censo versus una encuesta. En una encuesta tú puedes captar información coyuntural, por qué subieron los precios, cómo está el mercado laboral, cómo está el tema, qué sé yo, de algún sector minoritario, pero es información que puede cambiar de un momento a otro. En los censos no. La gran diferencia es que en los censos tú captas información estructural, los temas de la estructura de las edades, la cobertura de servicios básicos, cosas que sabes que en el corto plazo no van a cambiar. Y obviamente a partir de un censo puedes diseñar encuestas para recoger otro tipo de información. Vamos a los temas logísticos. ¿Quiénes van a realizar el censo? Bueno, el censo se lo realiza a través de los estudiantes de cuartos, quintos años y sextos cursos. ¿Están preparados para él? Hay que hacer un proceso de capacitación. De hecho, lo más delicado del censo radica en 2 elementos. Primero, la capacitación de los estudiantes y en segundo lugar, la campaña de comunicación. Si tenemos una adecuada capacitación, entrenamiento de los chicos que sepan cómo preguntar, cómo abordar, cómo manejar una
algunas preguntas que pueden ser difíciles de comprender, estamos asegurando el censo. Y el otro sentido es el de la comunicación, el que la ciudadanía nos colabore con el proceso del censo. Algo muy importante es el tema no solo la colaboración en el día del censo, y esto es algo que la ciudadanía seguramente no conoce. El éxito del censo no radica solamente el día del censo, sino ahora, porque estamos haciendo el precenso. El precenso nos sirve para calcular cuántos estudiantes tenemos que mandar el día del censo, porque supongamos en muchas zonas había antes una quebrada, ahora vamos y resulta que hay un conjunto multifamiliar ahí, entonces tenemos que mandar más estudiantes de los que se mandaron en el 2001. Para eso hacemos el precenso y si me permites, claro. Hemos traído un chaleco con el cual nos ayuda a identificar a las personas, porque es importante que las personas puedan identificar qué personal trabaja y qué personal no trabaja en el Instituto de Estadística. Las personas, todos van a estar con ese chaleco. En este momento se está haciendo el precenso en las ciudades de Quito, Guayaquil y en la mayoría de provincias del Ecuador. Es un chaleco azul que nos permite tener una identificación por parte de los encuestadores. Adicionalmente, tienen una identificación con fotografía digital. Esta identificación tiene el nombre, el apellido, la cédula, los teléfonos del INEC, donde pueden consultar si la persona trabaja o no en el instituto. ¿Por qué hacemos esta campaña? Porque obviamente a veces hay personas que se hacen pasar como... También tienen una gorra, ¿no? Así es, tienen una gorra que está bordada el logotipo del Instituto de Estadística y Censos y adicionalmente tienes obviamente la leyenda Censos 2010. ¿Qué es lo que buscamos con la ciudadanía? Que nos ayude con las personas que están debidamente identificadas en el proceso y que les den una mano. El precenso se está haciendo en este momento, no se hace en noviembre. En este momento visitamos los hogares, son 2 o 3 minutos donde consultamos solamente 3 preguntas. Pero van a ir a todos los lugares, a todos los hogares del país. A todos. De estas 3 ciudades. En todo el Ecuador. En todo el Ecuador ya hemos recorrido, de hecho, el 76% del Ecuador. En estos meses vamos a recorrer ya lo que falta, ese 25%, ¿no? Solamente consultamos 3 pequeñas preguntas, ¿no? ¿Cuántas personas están viviendo en el hogar? ¿Quién es el jefe del hogar? Y si es que existe algún establecimiento dentro del hogar. ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular con esa información, sabemos más o menos cuántos hogares existen por zona, por manzana, por barrio, y así no subestimar o sobreestimar el número de estudiantes el día del censo. Entonces vamos a clarificar a la comunidad. El censo de población y vivienda va a tener en cada casa 2 visitas, una previa que se está haciendo en estos días y la otra una definitiva el 28 de noviembre. Exactamente. Pero en el censo económico, que va a ser en octubre y en septiembre y octubre, ¿va a haber igual 2 visitas, una visita en los establecimientos? No, en los establecimientos ahí no hacemos una visita previa, ahí tenemos ya obviamente bases de datos. Ese tiempo, esos solamente en esos 2 meses vamos a hacer una visita. Posterior a ello, en el 2011 se hacen otras cosas que se denominan encuestas exhaustivas, pero eso es un proceso ya mucho posterior. Ya, ahora, ¿qué tipo de preguntas vamos a nosotros como ecuatorianos a recibir de los estudiantes que van a visitar nuestros hogares? Bueno, eso es muy importante y muy estándar. Es un ejercicio que se hace en todos los países del mundo y se ha hecho hace 10 años, ¿no? Preguntas como cuántos son los integrantes del hogar, cuáles son sus nombres, qué nivel de educación tiene cada uno, cuántos años cumplidos, si es que la vivienda tiene los servicios de agua, de luz, de teléfono. Ese tipo de cosas son preguntas muy sencillas que en realidad no tienen que inclusive ¿Todas las discutir preguntas mucho. sencillas? Sí, en realidad son muy sencillas. Hay 2 preguntas que considero son las más delicadas, por así decirlo, que las hemos venido discutiendo durante 2 años y medio, que son los referentes a los temas étnicos. Esos son muy importantes porque nos ayudan a identificar qué proporción de ecuatorianos se pueden autodefinir como indígenas o como afroecuatorianos. Pero será como la vez anterior, cuando a usted le preguntan qué se considera usted, indio, blanco, negro, mestizo, uno mismo tiene que responder. La lógica es un poco manejarnos en estándares internacionales y lo que las propias comunidades en Ecuador han llegado a un consenso con el instituto, ¿no? Que sea la autoidentificación. Este no es un invento de Ecuador, este es un tema que se ha venido trabajando 2 años y medio. De hecho, a nivel internacional se lo hace desde hace 20 años. Entonces, la autoidentificación étnica, recordemos que es un tema étnico, aquí no tocamos lo racial, eso es un tema superado hace mucho tiempo. Aquí lo que reconocemos son las costumbres, los valores que atañen a un territorio. ¿El tema de sexo? El tema de sexo es igual, un tema declarativo. Ahí siempre hay que respetar la diferencia entre género y sexo y si simplemente la persona se declara como hombre o mujer, nosotros simplemente lo registramos. Ya, ahora, ¿cuántas preguntas van a haber?
Bueno, hay un aumento de unas 10 preguntas en comparación del 2001 al 2010. Se manejan alrededor de 71 preguntas que son realmente recomendaciones internacionales y esas 71 preguntas tomarán alrededor de unos 20 o 30 minutos dentro del hogar. Claro, porque si uno hace un mínimo de 1 minuto por pregunta, estamos hablando más de 1 hora. Sí, pero en realidad muchas preguntas son de sí o no. Si el hogar tiene luz eléctrica, si tiene teléfono, entonces no te demoras más de 4 o 5 segundos en cada caso. Entonces, en promedio vamos a tener unos 20, 25 minutos por hogar. ¿Va a ser como en anteriores oportunidades, casa censada, poner un sticker, algún documento? Sí, eso más que todo nos sirve para hacer pruebas de controles de cobertura, de saber si es que existe alguna casa que no ha sido censada. Una semana después, durante todos los días, hay operativos de supervisión donde se chequea si es que todas las casas tienen y si alguna no tiene, se vuelve a censar. ¿Qué pasa si alguien no está en la casa en ese momento? Bueno, por eso, precisamente, lo que se hace en el Ecuador es el tema de la inmovilización. Les solicitamos, y las familias seguramente recordarán, en el 2001, les pedimos encarecidamente que nos ayuden un día cada 10 años que no salgamos de los hogares. O al menos después de que ya pasa y se va el estudiante o la estudiante, y ahí puede movilizarse. Sí, pasada las 5 de la tarde es lo más recomendable, porque a veces un estudiante está recorriendo la manzana y puede haberse saltado una y recorrer otra. Entonces, lo más recomendable es que pasada las 5 de la tarde las familias ya pueden tranquilamente asistir a sus hábitos de domingo. Pueden ir a misa, pueden ir a hacer deportes siempre y cuando. Hay que estar en casa entonces todo el día. Hay que estar en casa. Tienen que comprendernos que algunos eventos tendrán que suspenderse, temas de eventos deportivos, temas de eventos sociales no pueden realizarse ese domingo. Temas religiosos se pueden realizar obviamente posterior a las 5 de la tarde. ¿Ley seca? Hay ley seca. Lo más probable es que... ¿Desde el sábado? Desde el día viernes en la noche. Desde el viernes en la noche va a haber una ley seca, obviamente para precautelar que la información sea la de la mejor calidad posible. ¿Esta información será siempre reservada? ¿No se entregará a otros ministerios, a otros lugares? Exactamente, eso es un excelente punto que acabas de mencionar. Esto es un censo, no es un registro. Hay una ley de estadísticas que lo que hace es proteger la información personal. Toda la información que sale a partir de los censos es absolutamente confidencial, ni siquiera se digita ni se procesa la información personal de los individuos. Estos registros son absolutamente confidenciales. El artículo 21 de la ley estadística garantiza que esa información no se entrega. Inclusive esa información no se procesa. Entonces, como sabemos que es un tema que sirve para cuantificar la cantidad de ecuatorianos, para saber cómo están los servicios básicos, esta información por ley está protegida y en eso tienen toda la garantía los ecuatorianos de sentir que su información es personal, no se va ni a procesar y peor a difundir. Un punto más, ¿cuánto cuesta el censo de población y vivienda? Bueno, en conjunto están... ¿Y el económico? En conjunto estamos hablando alrededor de unos 35, 40 millones de dólares. Puede variar ligeramente más bien hacia abajo, porque cuando se hace una actualización de mapas y todo eso, no sabes cuánto han crecido los hogares o las ciudades, ¿no? Entonces puede haber una ligera variación. ¿Incluye todo el país? ¿Incluye la Amazonía, absolutamente Galápagos, todo el país? Los lugares más... Bueno, distantes. hay ciertas zonas que tenemos que censar de una forma distinta. Por ejemplo, no se censan los pueblos no contactados por obvias razones. Tenemos que respetar la Constitución y ellos han decidido excluirse, entonces ellos no van a ser censados. Pero hay otras zonas donde nosotros sí censamos con la coordinación de otras instituciones. Por ejemplo, las zonas de frontera se censan con la coordinación de las Fuerzas Armadas, las cárceles, los hospitales, los hoteles. También si una persona extranjera vino esa noche, se censa, pero de otra forma con un formulario distinto. Finalmente, ¿cuántos estudiantes estarán involucrados y cuántos a nivel general? A nivel nacional se van a coordinar alrededor de 260,000 estudiantes. Aparte va a haber entre 30,000 y 40,000 profesores, coordinadores, supervisores, para que en ese día todo 300,000 personas al frente de la organización. 300,000 personas que tenemos que coordinarlas en 10 horas. Muchas gracias, Byron, por su presencia. No, a ustedes, muchas gracias. Y la colaboración en la ciudadanía, especialmente en el precenso, son 3 preguntas muy sencillas que nos ayudan a garantizar el ejercicio cívico de tener la información básica que requiere el país. Muy gentil a Byron Villasís, director del INEC. Hemos dialogado sobre este tema que será fundamental para el país. Recordemos, censo de población y vivienda el próximo 28 de noviembre. Censo económico en septiembre y octubre del 2010. Continuamos con más información con Mónica aquí en El Ciudadano TV. Gracias, Marco Antonio. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil, y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 en Guayaquil, en Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, y en horario nocturno Cablevisión CN3.
Luego del segundo corte, conocerá la nueva cédula de identidad que ya puede ser adquirida por todos. Esto y más aquí en El Ciudadano TV. Una nueva cédula con chip inteligente donde se almacenen casi todos los datos específicos y únicos de su propietario, que sirva para sufragar electrónicamente y cuya información se almacene en un archivo nacional digitalizado, son entre otras las características de la nueva cédula de ciudadanía. Catalina Llanes nos cuenta además que el moderno documento protege a su dueño de falsificaciones o suplantaciones, pero también le obliga a ser más cuidadoso con su uso. Este 1 de abril se emitió la primera cédula digital en la ciudad de Quito, cuyo requisito es indispensable e inexcusable para trámites en instituciones públicas y privadas. Se espera que antes de las próximas elecciones presidenciales en 2013, la nueva cédula la posean ya todos los ecuatorianos. Me parece muy buena, pero no sabemos qué pasará en caso de pérdida. Eso nos gustaría que nos indiquen. Me parece muy segura y similar a una tarjeta de crédito. Al igual que la anterior, esta cédula de identidad tiene un costo de $6 y el trámite para obtenerla en los lugares habilitados por el registro civil demora entre 10 y 20 minutos. Mucho más servicial, muchos más amables, súper bien. El documento tiene un chip de 32 megabytes, donde se almacenan los datos del usuario de manera digitalizada. Datos como, por ejemplo, si es beneficiario del bono de desarrollo humano o si está habilitado para conducir vehículos. La cédula se compone de una cinta óptica variable que permite observar colores según el ángulo en que se la coloque y tiene un patrón de seguridad artístico, una cinta ultravioleta preimpresa y un laminado holográfico. Las letras visibles de la cédula tienen información que solo puede observarse a través de un microscopio, en microtextos y nanotextos, lo cual incrementa la seguridad del documento. También contará con seguridad electrónica, a la que solo tendrá acceso la Dirección de Registro Civil. Está garantizado de esta manera también una mayor durabilidad de la cédula. El costo de la cédula es de $2 la primera vez y $6 la renovación. Sin embargo, se considera determinar una tarifa superior para aquellas renovaciones inoficiosas. ¿Cuáles son las renovaciones oficiosas? Por ejemplo, cuando usted adquiere la mayoría de edad o cuando efectivamente cambia su estatus marital, su estado civil, o cuando quiere poner su nueva instrucción, su nuevo grado de instrucción que también se ve reflejado en la cédula. Eso es correcto. Además, se requiere evitar problemas posteriores como la suplantación de identidad con la pérdida de este documento. Es hora y es necesario que los ciudadanos vayamos considerando el tener un mejor cuidado de nuestros documentos. La impresión de esta nueva cédula es parte del proceso de modernización del registro civil que inició en el año 2008 con una inversión de más de $91 millones. Es una entidad que durante 109 años antes del advenimiento de este gobierno, estuvo dejada de lado. Una entidad que siendo la llamada a ser la rectora en cuanto a la identidad nacional, lamentablemente en su historia tuvo muchos altibajos. Pero con el decidido apoyo del gobierno nacional, esta vez la institución se va a convertir en la mejor institución de servicios públicos a los ciudadanos de todo el Estado ecuatoriano. Un cambio del cual sus propios usuarios dan cuenta. Genis Cumba llegó hasta el registro civil del norte de la ciudad para retirar una partida de nacimiento, trámite en el que no le empleó más de 2 minutos. Ni 5 minutos, está muy buena la atención. Sí, muy buena. Excelente, la diferencia como era antes es muy buena. ¿Le recomienda algún cambio? No, de pronto organizarse un poco la agenda porque como la atención es rápida, de pronto se pierde en una, a ver a qué ventanilla va nada más, pero lo demás está muy bien. Una satisfacción que trasciende a sus empleados, quienes dicen estar orgullosos por representar a una empresa eficiente y eficaz. El cambio es un 100%. Sabe que el proceso de todos los procesos del registro civil se han, como le digo, o sea, son tan ágiles ahora, ¿no? Yo me siento completamente muy bien porque el sitio de trabajo es agradable,
y eso mismo le da para que al usuario también darle un buen trato, ¿no? El registro civil actualmente cuenta con modernas instalaciones para el servicio al público, incluso con un área de información y con guías para avanzar en el proceso de cedulación y tramitación. Otro de los avances de esta institución es la digitalización de la base de datos del registro civil. Se espera que esta calidad de servicio que hoy brinda esta institución se replique en el resto de direcciones provinciales del país. A partir del mes de mayo se distribuirá esta nueva cédula a nivel nacional y se prevé que en el transcurso del año, a través de un convenio con Correos del Ecuador, este documento de identidad se pueda entregar en el domicilio. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. La Secretaría Nacional de Comunicación y el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAJUPARE, suscribieron un acuerdo para fortalecer procesos comunicacionales participativos en los gobiernos parroquiales. Dicho documento permitirá conocer la situación de las comunidades rurales, así como la entrega de información oportuna para sus habitantes. Cristian Caiza, de El Ciudadano TV, resalta el concepto de comunicación rural que no busca captar audiencias o pelear por captarlas, sino más bien comunicar para informar, orientar y educar. Democratizar la información y reflejar la situación mediática de las localidades rurales del país mediante proyectos comunicacionales es el objetivo principal del acuerdo firmado entre la Secretaría de Comunicación y el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAJUPARE, acuerdo que permitirá servir a las poblaciones más alejadas del país con información de primera mano y así emprender un proceso participativo del sector rural. No entendemos tampoco por qué la gran mayoría de información se genera en las dos grandes ciudades como Quito y Guayaquil, cuando existimos 221 cantones, 799 parroquias, que lamentablemente somos excluidas de la información de primera mano. Siempre dijimos, tenemos que democratizar la comunicación, tenemos que permitir el acceso a que las personas de los rincones más alejados del país puedan decir lo que quieren decir, puedan expresarse. Hoy en día todavía el Ecuador está un poco atrapado en las grandes agendas nacionales informativas. Nosotros seguiremos insistiendo en este camino y seguiremos aperturando las posibilidades de información y de comunicación de los grupos menos atendidos en la historia de la comunicación del país. El acuerdo contempla ejecutar talleres educativos comunicacionales en todas las provincias del país, difundir boletines de la CONAJUPARE mediante la plataforma tecnológica de la Secretaría de Comunicación, canalizar procesos de conectividad y distribuir el periódico oficial El Ciudadano en los gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. En ese sentido avanzamos, democratizando la información, respetando el derecho a la libertad de expresión, respetando el derecho de expresarse de todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano del rincón más alejado del país. No entendemos de otra manera la comunicación, sino como un instrumento que permita generar información transparente y de calidad. Inicialmente, 5.000 ejemplares de El Ciudadano se repartirán en las parroquias rurales del país, con lo que los sitios más alejados del Ecuador ahora serán atendidos con información contrastada y verificada. Además, otros productos comunicacionales de la SECON estarán a disposición de la CONAJUPARE. También tenemos la cabina de Carondelet, también tenemos las radios, la radio pública. También están los canales que están administrados hoy en día por el Estado ecuatoriano, que algún día serán de manos privadas. Ojalá sean uno de estos medios de las juntas parroquiales del país. Como Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, queremos agradecerle esta posibilidad que tenemos, que por intermedio del ciudadano podamos generar información para todos los rincones de nuestras comunidades, de nuestras parroquias. De esta manera, el gobierno nacional garantiza, una vez más, el derecho de todos los ecuatorianos a acceder a una comunicación libre e incluyente y muestra la apertura de espacios para la difusión de información en los grupos menos atendidos. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Lo invitamos a ver nuestras páginas electrónicas www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Luego del tercer corte, el alcalde de Nueva Loja, Jofre Poma, en un diálogo con nuestro director, Marco Antonio Bravo. Siga con nosotros aquí en El Ciudadano TV.
Lago Agrio es una de las provincias muy importantes que tiene el país en el sector de la Amazonía, fronteriza justamente con la hermana República de Colombia. Existen varios inconvenientes, varios temas que sí nos gusta y nos interesa tratar, y para ello hemos invitado al alcalde justamente del municipio de Lago Agrio, Jofre Poma Herrera. Bienvenido al Ciudadano TV. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta Lago Agrio y que son básicos para que se entienda dentro del país? Bueno, los problemas básicos que tiene el Cantón Lago Agrio, y creo que es parte de toda la Amazonía, es básicamente la falta de servicios básicos, de la infraestructura básica, agua potable, alcantarillado, servicios de electrificación, vialidad. Y asimismo tenemos otros problemas complejos, exclusivos del Cantón Lago Agrio, como es los impactos por la explotación petrolera, los pasivos ambientales que tenemos en este momento, que nos ha dejado la industria petrolera hasta ahora y que todavía nos sigue dejando en algunos casos. Ya, ¿cómo el tema de la inseguridad sigue siendo un factor determinante para que exista un mayor concepto de desarrollo dentro del agua? Claro, ese es otro de los aspectos que también por el efecto mismo del Plan Colombia, una vez que se aplicó, se generó toda una ola de inseguridad a nivel de la frontera norte del país, y nosotros, como estamos a 15 minutos de la frontera, hemos recibido esos impactos y de una u otra manera se ha generado un ambiente bastante a nivel nacional que se lo ve así inseguro, aunque, bueno, todas las ciudades tienen algún tipo de inseguridad. Antes Sucumbíos, Lago Agrio era muy insegura, ahora parece que las cosas están cambiando. Sí, se ha hecho bastantes avances con respecto a paliar un poco lo que implica la seguridad, o la inseguridad, perdón, a través de planes, de programas de seguridad que se han ido trabajando, pero nosotros, una vez que llegamos a la alcaldía, emprendimos un verdadero plan de seguridad conjuntamente con la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, para que sea topado el tema de la seguridad ciudadana como un tema integral. Ya, que no ¿qué solamente, se ha hecho básicamente? Bueno, ahí hemos trabajado para primero articular fuerzas. Nosotros estamos partiendo de un principio administrativo de no duplicar esfuerzos ni tampoco duplicar recursos. Entonces hemos juntado recursos, esfuerzos para conjuntamente con la policía establecer los sitios en donde nosotros podemos juntar recursos económicos. ¿Qué se ha logrado? Bueno, hemos logrado de nuestra parte como municipio proyectar un proyecto a través de un asesoramiento que nos dio el Cuerpo de Bomberos de Quito para poner a funcionar la central telefónica 911. Es algo fundamental. Sí, es algo clave, es una herramienta fundamental para la policía, conjuntamente con el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y otras instancias. La policía, por su parte, en cambio, pone infraestructura, pone instalaciones, y el Ministerio de Gobierno tiene un proyecto para también dotar de ojos de águila y un sinnúmero de tecnología que va justamente a empatar con el proyecto ¿Y nuestro. cuánto ha entendido la población o forma parte de la población? La población es un ente fundamental, es un pilar fundamental de estos proyectos. De hecho, es la que hace el requerimiento y la que está empoderada del tema y la que está trabajando conjuntamente con nosotros, porque sin la población no podemos hacer un verdadero plan de seguridad. Ahora, otro tema que es importante, usted lo había descrito al inicio, respecto al petróleo, de qué manera o cómo se ha venido explotando el petróleo allí en Lago Agrio, en Sucumbíos. Ustedes tienen una particularidad para mostrar al país cómo a lo largo de la historia se ha venido sucediendo este tipo de circunstancias. 40 años de explotación petrolera tiene el Cantón Lago Agrio. De hecho, hasta ahora hay un sinnúmero de pasivos ambientales que hay que reconocer que en este gobierno hemos sido mayormente atendidos en este aspecto, en este ámbito de la reparación ambiental. Nosotros, para que esto no quede en la historia nomás, para que la gente no olvide, para que cada vez, ¿no? Sí, para que, como dice el presidente cuando ha ido prohibido allá, olvidar. Prohibido olvidar. Entonces, para que no se olvide, hemos planteado como una iniciativa del municipio trabajar un museo del petróleo, en donde contemos la historia, marquemos identidad, levantemos la autoestima de los lagoagrenses y también mostremos al país y al mundo de cómo se fue dando la explotación petrolera, cómo fue creciendo el pueblo en torno a las piscinas, en torno a los pozos petroleros que tiene la Amazonía ecuatoriana y en especial el Cantón Lago Agrio. Hay muchas cosas que contar, entre ellas entiendo este largo diferendo con la Texaco. Sí, claro, es un hecho. Es decir, toda la historia que tuvo Texaco en Lago Agrio se contaría en este museo. De hecho, el primer pozo petrolero que está en Lago Agrio, en la ciudad, a unos 500 metros de la ciudad, es ahí en donde estamos planteando la estructura del Museo del Petróleo. Es un pozo que fue explotado por la Texaco y que la contaminación está y se ve a la luz del día. Ustedes van a mostrar un antes y un después. Así es. Esa es la idea. Si me dicen en pocas palabras qué era antes y qué es ahora la agua.
Bueno, antes, cuando nosotros éramos niños, pescábamos, solamente para describir un ejemplo, pescábamos en las piscinas, que luego de que sacaban el petróleo, se llenaban de agua, crecían unos peces, pescábamos y nosotros comíamos esos peces, por ejemplo, ¿no? Habían piscinas por todos lados, el petróleo se lo regaba en las carreteras para que no contamine, para que no levante polvo, perdón, y generaba un sinnúmero de contaminación al medio ambiente, a los ríos. Ahora se ha paliado bastante, hay programas de remediación conjuntamente con los gobiernos locales que estamos empoderándonos del tema para defender lo nuestro, que es la naturaleza, que es lo que realmente nos da vida. Es fundamental para, incluso, como usted ha dicho, levantar el autoestima de quien habita en esa población. Hay otro proyecto que es importante, que ustedes lo denominan el Parque Ecológico Nueva Loja, es decir, el mantenimiento, el manejo del parque. ¿En qué consiste? Bueno, el Parque Ecológico también es una propuesta de compensación a todo este problema y a la falta de proyectos de este tipo que le hacían falta al Cantón Lago Agrio. Es una propuesta que la ha venido trabajando la ciudadanía como una propuesta propia, pero que ha sido encaminada y financiada hasta ahora por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Turismo. Es un parque que está en pleno centro de la ciudad, con 30 hectáreas, en donde queremos mostrar la selva viva, la selva tropical, las nacionalidades que existen en la provincia de Sucumbíos, el pueblo colono que somos nosotros, y que además sirva como un colchón, como un espacio de dispersión, de amortiguamiento, si cabe el término también. En algún rato pensamos, estamos rodeados de tanques y de tuberías. El rato que suceda algo que Dios no quiera que pase, tenemos un espacio por lo menos donde recurrir. Ahora, ¿cómo esto va a ayudar a fomentar el turismo? Que entiendo yo es un aspecto fundamental dentro de su gestión. Sí, todos los proyectos que nosotros estamos encaminando lo estamos planteando para que tengan su ente o su aspecto turístico. ¿Qué es lo que estamos planteando? Levantar la autoestima de la gente, levantar la imagen del Lago Agrio, cambiar ese aspecto negativo que a veces nos tienen a nosotros como lagoagrienses. Por lo tanto, yo creo que va a ser un proyecto que va a levantar muchísimo la economía de la ciudad, del Cantón Lago Agrio. Vamos a tener mayor recurrencia de turistas nacionales e internacionales. El gobierno se está planteando a este proyecto como un proyecto hito a nivel de la Amazonía y del país, y yo creo que eso nos va a mejorar la vida a todos. ¿Ustedes de qué manera levantan la autogestión? Es decir, entiendo que tienen algunos recursos, incluso el tema del catastro, pero ¿cómo se trata estos temas? Bueno, nosotros estamos, además de obviamente la recaudación que hacemos propia ya, la gestión de recursos la estamos haciendo a través de los ministerios, del Gobierno Nacional, de ONGs, de instituciones que aportan y que apoyan a proyectos ambientales, ecológicos, turísticos. ¿Cuál es el objetivo de ello? Estamos trabajando un plan de desarrollo que no tiene el Cantón Lago Agrio. Lo estamos trabajando ahora para que todos los apoyos, todos los aportes de voluntades, de ideas, se encaminen a un plan que estamos trabajando conjuntamente con la ciudadanía. ¿Y cómo es su relación con el gobierno? Es muy buena, muy buena. Hasta ahora estamos trabajando proyectos muy importantes, viales, turísticos, lo del museo, proyectos, el hospital mismo, estamos ya terminando la construcción del hospital provincial, un hospital de más de 100 camas, que es algo único en la Amazonía, no habíamos tenido, lo tenemos en el Cantón Lago Agrio como una compensación a nosotros que hemos estado siempre azotados por la explotación petrolera. Ya, entonces entiendo yo finalmente que su objetivo es que el Lago Agrio ya deje de ser esa ciudad peligrosa. Así es. Ese cantón peligroso que muchos todavía lo siguen denominando, y convertirse en un sector turístico con apertura para todo el sector, para todo el país, y que pueda la gente tranquilamente ir y visitarlo. Así es, ese es el reto, sacar el cantón adelante en aspectos positivos, que no solamente nos vean por zonas peligrosas, zonas de frontera, etcétera, etcétera, sino que nos vean por cuestiones turísticas, que nos valoren por lo que somos, por las etnias que tenemos, por las nacionalidades y por lo que somos los lagoagrenses. Yo creo que es un reto que tenemos como alcaldía, que hemos compartido esto con el Gobierno Nacional, con los ministerios, con el señor presidente, y nos hemos retado y nos hemos puesto objetivos comunes para tratar de levantar la ciudad. Yo creo que lo podemos lograr. Estamos haciendo un trabajo con el ministerio para paliar lo que hay ahora, ¿sí? Pero además también haciendo un trabajo de prevención, por ejemplo, del tema de inseguridad, trabajando mucho en los espacios públicos, espacios deportivos, recreativos que no los tenemos, y creemos que esa es la vía, el mecanismo de que a pocos años podamos tener una juventud con otros valores, ¿no? Muy gentil, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Aquí en el Ciudadano TV, Jofre Poma Herrera, alcalde del municipio
del Lago Agrio. Continuamos con Mónica con más información. Después del último corte, conozca quiénes forman parte de este esfuerzo periodístico que hoy cumple su primer año de vida. Nos referimos al Ciudadano TV. Ya volvemos. El Ciudadano TV está de aniversario. Este día cumple un año desde su primera emisión al aire a través de la señal de este prestigioso canal. Desde entonces y cada domingo durante 52 semanas ininterrumpidas, el Ciudadano TV ha llegado sin falta hasta sus hogares con información oportuna, veraz y verificada sobre las distintas acciones que realiza el Gobierno Nacional en favor de sus mandantes. Yoconda Loor nos hace un recuento de lo que fue este primer año, sus actores, invitados especiales y de cómo los ciudadanos reciben información sobre la labor del gobierno. Es reconfortante tener estos espacios porque como la prensa tergiversa, miente, vuelve a mentir. Qué bueno poder informar, dar esta rendición de cuentas directamente al pueblo ecuatoriano y decir la verdad. Estas fueron las primeras declaraciones que el presidente Rafael Correa dio al Ciudadano TV el 12 de abril del 2009, día en el que el primer programa salió al aire. Muchas gracias por asistir a este primer programa del Ciudadano TV, el programa oficial de la Revolución Ciudadana. Volveremos la próxima semana a través de este y una serie de canales y radios a nivel nacional que retransmiten. Felicidades y muy buenas noches. Un año después, el Ciudadano TV se consolida en los hogares ecuatorianos, no solo como el órgano oficial de comunicación del gobierno, sino como una propuesta periodística diferente para conocer en detalle la acción que emprende el Estado a favor de los ecuatorianos. Una encuesta reciente realizada por la firma Opinión Pública del Ecuador da cuenta que el 11% de los ecuatorianos ha visto alguna vez el Ciudadano TV, esto es, más de 1 millón de personas. La encuesta fue realizada a nivel nacional a un universo de 1.840 personas, en igual número de hombres y mujeres, desde los 16 años de edad y de toda condición social y económica. Pese a que el Ciudadano TV no ha tenido una promoción a través de otros medios de comunicación, pese a que lo estamos haciendo a través de un canal que todavía no tiene una penetración nacional, ni tampoco a través de la señal abierta, lo que considero que es muy importante tomando en cuenta las limitaciones que le acabo de decir. El Ciudadano TV es un programa de 1 hora de duración que se transmite todos los días domingo a las 11 de la mañana por Ecuador TV y es retransmitido a las 9:30 de la noche por CN3. Radios de varias provincias también retransmiten simultáneamente el programa y a ellas se suman canales de televisión regionales como TVS Canal 13 de Riobamba. Un reto que hemos podido cumplir en este primer año de gestión. Un reto que fue difícil al comienzo, dada la novedad de sacar un programa en el que se pueda reflejar de la mejor manera posible lo que piensa el ciudadano y la información que éste requiere desde el punto de vista del gobierno nacional. Y obviamente también manteniendo al mismo tiempo estándares de calidad del periodismo y todas las reglas y las leyes que nos rigen a todos los periodistas en cualquier parte del mundo. Detrás de esta hora de grabación existe un equipo humano de al menos 35 profesionales que se esfuerza día a día para que el producto final sea de calidad. El Ciudadano TV nació bajo un concepto de unificar el criterio de un medio oficial, el Sistema del Ciudadano. La idea original del doctor Vinicio Alvarado, quien había manifestado inicialmente la necesidad de que el gobierno nacional tenga un medio oficial fuerte, que pueda penetrar en los medios de comunicación, dar a conocer la versión oficial y por supuesto trabajar bajo diferentes formatos toda la gestión que hace el gobierno del presidente Correa. Hemos tratado de que el lenguaje que se maneje en el Ciudadano TV corresponda a un lenguaje simple, sencillo y directo, para que todos los televidentes puedan entender algunas de las acciones complicadas que, por ejemplo, el gobierno lleva adelante, como lo fue la renegociación de los bonos de 2012-2030, que en julio pasado fue uno de los mayores éxitos logrados por este gobierno. Hasta la fecha se han transmitido 51 programas del Ciudadano TV, un espacio donde los principales actores de la Revolución Ciudadana han mostrado sus aportes a este gran proyecto y han rendido sus cuentas al país sobre la gestión que realizan. El presidente Rafael Correa ha visitado por 2 ocasiones el set del Ciudadano TV,
durante su primera emisión y cuando la Revolución Ciudadana cumplió 3 años. Esto como parte de la rendición de cuentas de este cambio progresivo. Rafael Correa, como presidente pro tempore de la UNASUR, estuvo en Haití y las cámaras del Ciudadano TV llegaron con él, llevando ayuda humanitaria a los damnificados haitianos. Esta es una tragedia planetaria. Las cumbres de UNASUR se realizan en diversos países y Ecuador no ha sido la excepción. Estos actos de gran importancia también fueron registrados por el Ciudadano TV, que además abrió sus puertas a mandatarios de otras naciones para que expliquen acuerdos bilaterales que son de interés nacional. Esto como parte de la globalización que experimenta la comunicación. He sentido mucho afecto por esta hermandad con Ecuador, una hermandad histórica e irrompible. El Ciudadano TV cumple su primer año al aire, registrando hechos que hacen historia, con veracidad, agilidad, responsabilidad ulterior y no solo desde el ángulo gubernamental, sino contado por los beneficiarios, los ciudadanos. En Quito, Yoconda Alor, El Ciudadano TV. Gracias amigos por ser parte de este esfuerzo periodístico cuyo afán no procura otra cosa más que satisfacer sus exigencias con una información de calidad. También le agradecemos por permanecer junto a nosotros en este feriado de Semana Santa, que tiene un significado muy especial, pues va más allá de ver cómo la pasamos bien este fin de semana. Es un tiempo de reflexión sobre si queremos o no cargar nuestra propia cruz o sobre si tenemos o no la suficiente fe como para seguir el camino de la entrega por medio del sacrificio. Muchas gracias y nos vemos pronto.